Hola a todos y bienvenidos un día más. Hoy estoy aquí para hablar sobre las protestas en Chile y para eso mi invitada de hoy es Raquel Picón. Raquel, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Raquel, estudiante de Trabajo Social en la Universidad de Granada y decidió hacer tercero de carrera en la Universidad Andrés Bello de Chile. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué una chica de Granada decide Chile? Lo primero, porque estoy muy loca. Y lo segundo, porque al estudiar trabajo social me intenté ir a otros países de Europa, pero los destinos no eran muy de mi agrado y al final decidí irme a Latinoamérica por todas esas políticas sociales, todas esas desigualdades que siempre se ven en películas, pero que al final no las creemos o no las creemos. Y dije, bueno, voy a ir a investigar, a descubrir qué es lo que hay al otro lado del charco, y allí que me fui. 6 de octubre de 2018 se sube el precio del transporte público en Santiago de Chile y eso pues detona una serie de protestas, una serie de enfrentamientos en los transportes públicos, en el metro y tal. Realmente Santiago de Chile es una de las ciudades más caras de toda Latinoamérica. Las pensiones son muy bajas y una serie de desigualdades sociales que existen allí. Entonces, ¿tú crees que esto realmente, lo de subir el precio del transporte público, fue un detonante para las protestas o fue la gota que colmó el vaso? Fue la gota que colmó el vaso, porque Chile, la historia de Chile, tiene varias revoluciones. En la última década se han podido reproducir 5 revoluciones. Una de ellas fue en 2006 con la Revolución Pingüina, otra fue en 2011 con la Revolución Estudiantil, luego en 2015 y en 2019 con la Revolución del Profesorado, y sin duda este 2020 fue la gota que colmó el vaso. La población y la ciudadanía de Chile en sí, no solamente fue en la capital, fue un malestar producido por muchos años, por muchas influencias políticas, sociales, económicas, culturales, las que hizo que el transporte público fuese la pequeña gotita que hizo una explosión en el país. Tú donde estuviste viviendo era Valparaíso, ¿verdad? Si no recuerdo Sí, mal. Bueno, entonces hay mucha gente, muchos chilenos, quejándose de que ha habido violación de los derechos humanos. Y el presidente lo único que dice es que haya habido algún caso puntual de brutalidad policial. ¿Tú eres consciente de alguno de estos casos de violación de derechos humanos? lo que se ve en la tele, lo que quieren que veamos, sobre todo el presidente, no es lo que se ve allí. Y obviamente sí hay muchas violaciones de derechos. De hecho, estuvo la ONU, mandó a varios voluntarios y hasta ellos salían perjudicados de estos enfrentamientos. Qué Sí, es lo que más te impactó que hayas visto allí? O sea, lo que dijiste, hostia, madre mía, se está liando. se está liando. Pues al principio salimos un 13 de octubre, creo que fue, y salimos a protestar a la calle. Yo estaba en esta manifestación y creíamos que era pacífica. De hecho, tengo imágenes muy bonitas de ese día, hasta que pasado una hora o así, la cosa se puso fea. Empezaron a decir que iban a venir los pacos, los carabineros, que no iban a hacer una encerrona, que saliésemos de ahí. Y el primer día que viví eso, de unos grandes camiones que expulsaban agua pero a presión, donde yo veía a la gente gritar, pero no por el agua a presión, sino porque también tenía ácido, porque tiraban pistolas con bolas. De hecho, tengo arriba de ¿Qué dices? recuerdo un bolinche que el gobierno decía que eso no hacía daño. La gente sangrando, ojos heridos, pistoletazos, agua, gas. Una vez me pilló un gas y fue realmente doloroso. Madre mía. ¿Y Sí, sí. por qué crees que aquí en España no se le da tanta visualización a esto? Porque, a ver, sí que es verdad que hemos escuchado hablar de las protestas de Chile aquí en España, pero se ha hablado de ello 2 días, así por encima, como si nada, cuando realmente, no sé, me parece algo muy importante que contar. ¿Por qué crees que no se daba esa visualización aquí? Pues como siempre, la culpa la tienen los medios de comunicación y las grandes élites que controlan los países, esas manos
invisibles para nosotros, pero que al final son los que controlan los países, ¿no? O sea, si hubiese pasado en Venezuela, si nos lo hubiesen enseñado, ¿no? Efectivamente, porque eso conviene a España. Te leo datos. Las protestas de Chile ya suman más de 30 muertos, 6.000 heridos y casi 9.000 detenidos. Bueno, aparte de todo esto, ha habido saqueos, ha destrozado mobiliario urbano en esos enfrentamientos. Entonces, al final, con todos estos heridos, incluso muertos, ¿merecen la pena las protestas? Definitivamente sí. Definitivamente sí, porque la población chilena tiene un malestar social, político, económico, lo que contábamos al principio de esto, y ellos luchan. O sea, lo que a mí me impactó era como todo el pueblo unido a una de verdad, saliendo. Yo veía en la calle a madres con su hijo, a personas mayores. De hecho, hay fotografías muy buenas en las que se ve esa diferencia, ¿no? de personas luchando por una misma causa, y es por la dignidad, por los derechos, por la justicia del pueblo chileno. Realmente merece la pena. Y para calmar un poco todo esto, el presidente de Chile creó una cosa que se llama Nueva Agenda Social, ¿no? Y bueno, no sé, esto es lo que he leído, no sé si la llevó a cabo al final o no. Donde incluía un aumento de las pensiones en el 20%, un proyecto que establecía un seguro médico y también un impuesto mayor sobre las grandes rentas de Chile. ¿Esto se llevó a cabo al final o fue solo para calmar a las masas? Hombre, a día de hoy, con la situación actual que tenemos de la crisis sanitaria mundial, no se ha llegado a llevar a cabo. Dicen que se iba a posponer hasta finales de año, más o menos, y ya no sé si se llevará, pero eso no va a hacer calmar los humos chilenos, no creo. A día de hoy las protestas siguen, ¿no? A pesar de haber propuesto todas estas medidas el gobierno. Ahora vamos a compararlo un poco con el tema de España, porque todas estas propuestas son muy parecidas a cosas que se han propuesto aquí en España, ¿no? Aumento de las pensiones, impuestos sobre las rentas altas, y se ha tachado las medidas de desproporcionadas, porque para uno no es suficiente y para nosotros es una locura. El fin de la cuestión está en las constituciones. Aquí no lo tenemos tan claro, como he dicho, y en Chile sí. Allí lo que se está reivindicando es que se cambie la constitución, y aquí en España no tenemos claro que el problema se haya cambiado simplemente 2 veces a lo largo de la historia de la Constitución española, y vemos como otros países desarrollados, por ejemplo, Alemania, que la ha cambiado 60 veces, Irlanda, que la ha cambiado 27 veces, o Francia, 24, nosotros nos quedamos muy atrás. Ya, aquí cambiar la Constitución es algo como... Claro, aquí es impensable, cuando es algo que una Constitución evoluciona según evoluciona la gente, la sociedad, con el paso del tiempo. Entonces deberíamos de plantearnos seriamente en cambiar la Constitución. Y allí es lo que se está reivindicando. Ellos no quieren políticas que me suban las pensiones, no sé qué, porque al final siempre va a ser el mismo problema. El núcleo es la Constitución, cambiarla. Y ellos reivindican eso, y nosotros deberíamos también. Y lo que tenemos ahora mismo en España es un malestar político, ¿no? Un desapego a la confianza hacia la política, en la que al principio, con el 15M, se veía una sociedad muchísimo más unida hacia la evolución. Sin embargo, no hemos ido parando, y esa desafección ha ido creciendo. Aún así, creo que los jóvenes tenemos a día de hoy gran peso en la sociedad, de verdad, y podríamos cambiar cosas, pero deberíamos mantenernos más unidos, como lo hace el pueblo chileno, que allí tú ves que es el país más largo del mundo, y es que de norte a sur ves pancartas pintadas de unión, y aquí no se ve eso. Estamos muy politizados, muy... Ya, claro, es que al final lo que reivindican en Chile realmente no es cuestión de ideologías, de si eres de un lado o de otro. En política en realidad es, pues yo qué sé, pues, si te cuesta una barbaridad vivir, pues no sé, intentar solucionarlo. Porque aquí la pirámide poblacional
o de clase, mejor dicho, tenemos una gran franja de clase media que vive bien, entre comillas. Y allí lo que hay es una muy pequeña élite que lo tiene todo y controla todo, y una gran masa de gente que vive en la clase baja. Y aquí, a diferencia, tenemos una clase media que ocupa gran parte de la población que nos tienen contentos. Bueno, pues para acabar, mensaje que quieras mandar al pueblo chileno desde Granada. Desde la distancia yo aquí sigo manteniéndome al día, sigo apoyando la causa y sigo con el puño en alto por ellos, claro que sí. Bueno, Raquel, Así que muchas gracias. besos, ¿vale? Muchas gracias, cuídate. Adiós, Adiós, adiós. adiós.